Cambio climático. Que las fábricas echan tanto humo que para que los animales no se mueran por las fábricas. Y que se está calentando mucho el planeta. Si contaminamos, Que se cambió el cambio de la temperatura. Contaminamos mucho y así el Polo Sur y todo, y algunos países pues están desapareciendo y muchos animales se están muriendo y están en peligro de extinción. Es que los icebergs se deshacen, por lo tanto el mar aumenta. que cambian el tiempo, la temperatura. Pues que por lo de los coches el humo está haciendo que el planeta se ponga más caliente. Pues que nosotros va a dejar de tampoco existir la Tierra y nosotros vamos a dejar de existir. Claro, también. porque si por ejemplo se mueren todos los árboles, nosotros no podemos respirar porque nosotros respiramos de la nariz, de los árboles. De los oxígenos. Pues que se va a calentar todo y que los casquetes polares y los icebergs se van a derretir y los pingüinos no van a tener donde vivir y los osos polares Y el tampoco. hielo se va a derretir. Que por el cambio climático los pájaros se están viajando a otros lugares. Lo hemos dado. Yo no me acuerdo. Vamos a tener una... espera. No, creo que he tenido un examen sobre eso. No sé si lo voy a tener o lo he tenido. Creo que lo voy a tener. Pues que se está secando todo y hay mucha sequía y los animales no pueden beber. Se están deshaciendo los polos. No me acuerdo. ¿De qué va mi clase? Es que lo hemos dado En segundo. Lo dimos. en primero. Ah, vale. Es que de 2 años como que me voy a acordar. Y se están derritiendo los polos. Eso también. Eso es lo que dice él. Pero yo no lo creo. Es como un efecto que hacemos nosotros que pase por la contaminación que provocamos nosotros. Pues es una situación en la que, por ejemplo, ahora está nevando y al día siguiente hace un sol que parece que estamos en verano. Yo creo que ahora hace más calor porque con la contaminación de los coches se está destrozando la atmósfera. Que el mundo va desapareciendo y que nos vamos extinguiendo, que nuestra especie se va extinguiendo. Para mí el cambio climático es, pues, no sé, cuando, por ejemplo, antes te dicen ahora los abuelos, ahora no nieva nada y antes nevaba más, pues para mí es eso. O que ahora, por ejemplo, antes se veían más especies de animales y ahora se suben más para las más arriba de las montañas. Y pues va cayendo menos precipitaciones, aunque hay veces que cae un chaparrón que flipas. Haciendo lo que estamos haciendo con nuestro planeta, que le estamos descuidando por completo, tirando plásticos, no sé, contaminando. Lo que pasa es que hace que nuestro planeta reaccione de una forma que no es la que tendría que reaccionar. Entonces suben las temperaturas en algunos lados o bajan. Porque hay mucha pérdida de animales y el deshielo de los glaciares hará que muchas costas se inunden y provoquen inundaciones catastróficas. Porque subirá el nivel del mar. Claro. El cambio climático nos está afectando desde hace tiempo, solo que ahora se está haciendo más presente. Está afectando al clima, como por ejemplo, hay días que hace calor cuando debería hacer frío o viceversa. Se nota que el invierno se hace más corto, han aumentado mucho las temperaturas gracias al cambio climático y eso al final se nota. Pienso que el cambio climático es algo más bien a largo plazo y que las consecuencias son más bien a largo plazo. Pues yo hasta hace unos años tampoco le daba mucha importancia, pero es que últimamente es como que veo que es verdad todo lo que nos están contando. Sí, que está pasando de verdad. Sí, que pasa de verdad y pues, no sé. A ver, un poco sí me acojona, la verdad. Y hay gente que pasa de él y se la suda y hasta que lo vean, pues no reaccionarán. Hemos oído hablar en clase, sobre todo en el instituto, porque en los medios de comunicación casi no se habla del cambio climático. Ahora cada vez más, pero
no se habla casi. En España no se ha notado tanto, pero por ejemplo las temperaturas últimamente son más elevadas de lo normal que hace otros años y sí que hay otros países pues en los que sí que se está notando.